Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndola. El cielo sobre Caelia estaba cubierto por nubes negras que no traían lluvia, sino presagio. Era una noche sin viento, donde el silencio parecía observar desde cada rincón del bosque. Zaira cabalgaba sola sobre su bestia de guerra, una criatura esquelética con patas largas y ojos verdes que brillaban entre los árboles. Había abandonado el campamento sin aviso. La furia le impedía dormir, y la única forma que conocía de apaciguar el fuego dentro de su pecho era el patrullaje nocturno. La calma se rompió con una explosión en la distancia. Un estruendo seco, metálico, que hizo vibrar el suelo. Zaira tensó los músculos. Su montura bufó y giró la cabeza, pero ella ya se había lanzado al galope hacia la columna de humo que comenzaba a elevarse entre las colinas. Tardó menos de 3 minutos en llegar al lugar. La nave estaba partida en dos, humeando y ardiendo en algunos extremos. Era una cápsula de escape, claramente humana. Ella frunció el ceño. ¿Qué hacía un humano en ese sector? Caelia estaba cerrada a los extranjeros. Nadie se atrevía a entrar, y mucho menos solo. Bajó de un salto, avanzó entre los restos. Escuchó un gemido. Entre los pedazos retorcidos de metal, entre chispas moribundas y sangre oscura, un cuerpo. Humano. Masculino. Malherido. Respirando apenas. Zaira se detuvo a 1 metro de él. Tenía el rostro cubierto de ceniza y cortes. Había algo en su expresión, no el miedo que esperaba, sino calma. Incluso inconsciente, ese hombre parecía en paz, como si supiera que ella llegaría. Algo en su pecho se tensó, un impulso desconocido que no nacía del deber ni del código de guerra. Era algo más antiguo. Más visceral. Podría dejarlo. Podría llamar a los soldados y entregarlo al protocolo. Pero no lo hizo. Se inclinó, lo tocó. Su piel ardía. Él murmuró algo en un idioma entrecortado. Su voz era baja, como el eco de una canción que casi se olvida. Ella lo cargó en brazos. El peso era liviano comparado con la decisión que acababa de tomar. El viaje de regreso fue más lento. Lo llevó a través de caminos ocultos, por senderos que nadie más conocía. No era su primera traición, pero sí la más peligrosa. Y aún así, no miró atrás. Lo dejó sobre la cama de su santuario secreto, una cámara bajo tierra donde ni los rastreadores más fieles del consejo se atrevían a entrar. Limpió sus heridas con agua de lava fría. Le quitó la ropa con manos firmes. Sintió el calor que irradiaba su cuerpo y su corazón golpeó más fuerte. Él entreabrió los ojos. Los suyos eran de un color que ella jamás había visto. Verdes, intensos, vivos. Se encontraron con los suyos por un segundo. Luego, se desmayó de nuevo. Zaira permaneció sentada a su lado toda la noche. Ni siquiera sus espadas dormían tan cerca de ella como aquel desconocido. No sabía quién era. No sabía por qué había aparecido en su camino. Pero algo dentro de ella le susurraba una sola verdad. Ese humano le pertenecía. Y que el universo se prepare, porque nadie le pondría un dedo encima. León despertó envuelto en una penumbra cálida. Las paredes eran de piedra pulida, cubiertas por telas oscuras con símbolos que no reconocía. El aire olía a mineral y a fuego dormido. Se incorporó apenas, y el dolor le atravesó el costado como una lanza. Gimió bajo, conteniendo la respiración. Una silueta se movió en la sombra. Alta, firme, felina. Zaira emergió del rincón más oscuro con una jarra de agua entre las manos. No dijo nada. Solo se acercó, se sentó junto a él y le ofreció el borde de la vasija. León la observó sin tomarla. Tenía el rostro cubierto por una tela negra hasta la nariz, pero sus ojos eran de un violeta tan profundo que le hicieron olvidar el dolor. ¿Dónde estoy?, preguntó con voz ronca. Zaira no respondió de inmediato. Solo lo observó, estudiándolo como si aún no hubiera decidido qué hacer con él. Entonces, con voz baja y grave, respondió: «Estás en mi santuario. Nadie sabe que estás aquí. Nadie debe saberlo». León bebió. El agua tenía un sabor extraño, salado y dulce al mismo tiempo. Como si no fuera solo agua,
sino un tipo de promesa. Cuando bajó la vasija, sus manos rozaron las de ella. Fue un toque mínimo. Pero el silencio que siguió fue más fuerte que cualquier palabra. Gracias, dijo él finalmente. No me des las gracias. Aún no sé por qué no te dejé morir. Las palabras no eran crueles, eran sinceras. León lo sintió. Ella hablaba con una claridad casi salvaje. No estaba tratando de asustarlo. Estaba siendo honesta. Eso le provocó una sonrisa que ni el dolor logró borrar. Entonces, dime, ¿qué viste en mí para romper tus reglas? Zaira apretó la mandíbula. Su mirada se endureció, como si se sintiera expuesta. Se levantó, caminó hacia una mesa donde reposaban sus armas. Tocó una de sus espadas como si buscara fuerza en el metal. No lo sé. Quizá fue el destino. O una debilidad estúpida. Pero cuando te vi entre los restos de esa nave, sentí algo que no reconocí. Algo que me hizo actuar antes de pensar. Él no insistió. Se limitó a observarla. Cada uno de sus movimientos era elegante y preciso, como si su cuerpo estuviera entrenado para la guerra desde antes de que aprendiera a hablar. Sin embargo, había una sombra en sus hombros, una herida que no era física. ¿Tienes un nombre?, preguntó él. Zaira. Zaira, repitió él, como si saboreara el sonido. Su voz tiene filo. Me gusta. Ella se volvió hacia él, con una chispa en la mirada. Estaba a punto de decir algo cuando un temblor recorrió el techo de la caverna. Los dos se tensaron. Zaira corrió a uno de los monitores rústicos que colgaban en la pared. Observó en silencio la imagen borrosa de unos patrulleros del consejo moviéndose cerca de la zona. No es seguro que estés aquí, murmuró. Tendrán tu olor. Vendrán a buscarte. ¿Y tú? ¿Qué harás? Zaira se giró hacia él. Sus ojos ya no eran fríos. Había fuego en ellos. Fuego decidido. Si intentan entrar, no saldrán vivos. León la miró como si viera una estrella caer justo frente a él. En ese instante, supo que no había sido un accidente. Que el universo, por alguna razón absurda o perfecta, lo había lanzado a los brazos de esa mujer. Una guerrera de ojos brillantes que no conocía la rendición. Zaira volvió a sentarse a su lado. Esta vez, no se apartó cuando sus manos se rozaron. Descansa. Aún no puedes moverte bien. Y si vamos a sobrevivir, necesitaré que estés fuerte. Él asintió lentamente. Cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, su respiración no fue una batalla. Y ella, sin entender por qué, no se alejó. Se quedó junto a él. Escuchando su aliento. Sintiendo su calor. En ese silencio compartido, nació algo invisible. Algo que, muy pronto, haría temblar a todo un imperio. La calma en el santuario no duró más de 2 noches. Zaira despertó de golpe, con el instinto gritando en sus venas como una sirena interna. Algo estaba mal. Demasiado silencio. No el silencio vivo de las profundidades, sino uno muerto, forzado, como si el mundo entero contuviera la respiración. Saltó del lecho sin hacer ruido, cruzó la cámara principal y activó el cristal de vigilancia incrustado en la roca. Un destello rojo iluminó la pared. 4 figuras, encapuchadas, se movían por el paso norte. No eran animales. No eran viajeros perdidos. Eran centinelas del consejo. Su sangre se volvió fuego líquido. No era posible que la hubieran rastreado tan rápido. El santuario estaba oculto por capas de piedra ancestral, protegido por runas de engaño. Solo alguien muy cercano, o muy traidor, habría podido hablar. Giró la cabeza. León dormía aún, su cuerpo recuperándose lentamente, las vendas manchadas pero secas. Había comenzado a respirar más profundo, y la fiebre había cedido. Ella lo observó durante un segundo, dudando. No por miedo. Por rabia. Rabia de saber que el mundo allá fuera se atrevía a desafiar lo que apenas estaban haciendo en su pecho. Salió sin hacer ruido. En la antesala del santuario, se detuvo, desactivó la barrera ilusoria y desenvainó su hoja corta. No tenía tiempo para juegos. Los centinelas llegaron minutos después. No llamaron.
No pidieron permiso. Simplemente intentaron cruzar el umbral. El primero no alcanzó a ver la hoja. Su cuello fue atravesado con tal precisión que cayó sin emitir sonido. El segundo logró reaccionar, pero su brazo voló antes de que su mente pudiera gritar. Los otros dos retrocedieron. Uno lanzó un pulso de energía, el otro extrajo una lanza electrificada. Zaira esquivó la ráfaga con un giro, rodando sobre el suelo de piedra como una sombra líquida. Saltó directo sobre el que sostenía la lanza y clavó su cuchillo justo en el punto entre su armadura y el cuello. La electricidad le rozó el hombro, pero ella no se detuvo. El último corrió. No por miedo, sino para alertar al resto. Pero no llegó lejos. Zaira arrojó su espada giratoria y el filo atravesó su espalda. Cayó de bruces, sin poder gritar. El olor a sangre llenó el pasillo. Zaira respiraba con dificultad. No por el esfuerzo. No por la herida leve en su hombro. Sino porque había cruzado una línea. Ya no estaba ocultando al humano. Ahora había matado por él. 4 cuerpos. 4 símbolos de autoridad. Y aún así, no sentía culpa. Solo furia. Volvió al interior, donde León ya estaba despierto, apoyado con dificultad contra la pared. La miró. Vio la sangre en su brazo, la hoja roja en su mano, los ojos encendidos como si fueran un par de soles que no supieran apagarse. «Vinieron por ti», dijo ella sin suavidad. Pero no pasaron. León trató de ponerse de pie. Tambaleó, pero ella lo sostuvo con un brazo. Su contacto fue firme, cálido. Él la miró directo, con algo más que admiración. Con algo parecido a respeto. «Oh deseo. Tienes que dejarme ir», murmuró él. «No quiero que mueras por mí». Zaira lo acercó, con el rostro a centímetros del suyo. «Escúchame bien, humano. No estás aquí por accidente. No caíste en mi bosque por error. Y ahora que tu sangre mancha mis pisos, nadie te va a arrebatar de mi lado. Si tengo que matar a todo el consejo, lo haré. No lo entiendes todavía, pero ya es demasiado tarde para escapar de mí». León no discutió. No podía. Su corazón latía con tanta fuerza que sentía que ella lo oiría. Entonces, en un impulso que no pudo controlar, acarició su mejilla con la yema de los dedos. Fue apenas un roce, pero el mundo pareció detenerse. Zaira no se apartó. Por primera vez, no se defendió del contacto. Y por un instante suspendido entre la sangre y el peligro, el santuario dejó de ser una cueva bajo tierra y se convirtió en el centro exacto del universo. Pero ese momento también pasó. Y en la distancia, los tambores de guerra comenzaron a sonar. El consejo sabía que alguien había matado a sus centinelas. Sabían dónde. Y vendrían con fuego. Zaira solo sonrió. Porque esta vez, tenía una razón para matar. Y su nombre era León. La cueva ardía de silencio. No por el fuego, sino por la forma en que sus miradas se entrelazaban sin escapatoria. Afuera, los ecos de una tormenta se acercaban. Pero dentro, el calor que los rodeaba no venía del mundo, sino de algo más cercano. Más peligroso. León se sostenía de pie solo por la mano de Zaira. Su cuerpo aún no estaba del todo recuperado, pero había fuerza en sus ojos. Había decisión. Estaba acostumbrado al dolor, pero no a esto. No a ella. Zaira lo guió hasta una pequeña cámara al fondo del santuario. No hablaban. No lo necesitaban. Cada paso que daban era una declaración. Cada silencio era una palabra no dicha que pesaba más que cualquier grito. Entraron en la sala donde las antorchas flotaban sin sostén sobre la roca, proyectando sombras vivas. Era el corazón de su refugio. Allí donde nunca había llevado a nadie. Donde descansaban sus armaduras, sus recuerdos, sus cicatrices. León rozó una de las placas de combate colgadas en la pared. Notó las marcas de garras, los impactos de plasma. Era una historia contada en metal. Zaira se detuvo a su lado. «Esa me la hice a los 17», dijo sin emoción en la voz. «Luché contra un Vargón 2 veces más grande que yo. Me quebró las costillas, pero lo hice arder por dentro». León la miró, sin miedo, sin asombro exagerado. Con una admiración tranquila,
limpia. Y ahora luchas por mí, dijo. ¿Por qué? Zaira entrecerró los ojos. Se quitó la capa, dejando que su cabello oscuro cayera sobre sus hombros con un movimiento suave. Avanzó hasta quedar frente a él. Apenas los separaban unos centímetros. Porque cuando te vi, no sentí rabia. No sentí desconfianza. Sentí paz. Y eso, León, me dio más miedo que cualquier enemigo. Él levantó la mano y con el dorso rozó su mejilla. La piel de Zaira se estremeció. Cerró los ojos por un segundo. Luego los abrió, brillando intensamente. ¿Y qué vas a hacer con ese miedo? Preguntó él, en voz baja. Zaira no respondió con palabras. Lo besó. No fue un beso torpe ni lento. Fue un encuentro de dos fuegos que no sabían extinguirse. Su boca contra la de él, el cuerpo pegado, el aliento compartido. Fue rabia convertida en deseo, fue la furia de una guerrera cayendo sin defensa frente a un solo hombre. Fue todo lo que ella había negado y todo lo que él nunca había pedido. Las manos de León rodearon su cintura. Zaira lo empujó contra la pared, lo sujetó del cuello como si no quisiera que se alejara nunca. Sus cuerpos se buscaron con hambre contenida durante días. No había pudor, no había prisa. Solo necesidad. Se separaron apenas para respirar. Las frentes juntas. Los ojos clavados. El mundo reducido a ese rincón donde nada más importaba. Zaira susurró sin soltarlo. Vendrán por mí. Por ti. Y cuando lo hagan, no solo voy a defendernos, voy a destruirlos. León no desvió la mirada. Entonces diles que vengan. No tengo miedo mientras estés conmigo. Ella lo abrazó fuerte, por primera vez no como una guerrera, sino como mujer. Se permitió cerrar los ojos, dejar caer el peso de sus pensamientos. En esos brazos humanos encontró algo más fuerte que el acero. Luego se alejó, no con frialdad, sino con propósito. Se colocó una de las armaduras más antiguas, negra como la noche, adornada con marcas de sangre seca. Ató su cabello, ajustó sus botas y tomó la lanza ceremonial. Volvió junto a él. Mañana no habrá regreso, León. Si quieres correr, aún puedes hacerlo. Él negó despacio. Corrí toda mi vida. Pero tú me haces querer quedarme y pelear. Zaira asintió, sin emoción visible. Pero dentro, su corazón rugía. Aquella noche no hubo más palabras. Durmieron juntos en la misma piel, respirando el uno al otro, como si ya no fueran dos, sino una sola fuerza lista para encender el caos. Y al amanecer, los cielos sobre Caelia comenzaron a llenarse de naves enemigas. Pero nadie sabía que dentro del santuario, una diosa con rostro de mujer ya había elegido su causa. Y su causa tenía nombre de humano. El aire en la gran cámara del consejo estaba cargado de veneno invisible. En el centro, sobre el suelo de ónix, Zaira caminaba con paso firme. Cada eco de sus botas resonaba como una campanada fúnebre. Sus ojos no parpadeaban. Su rostro era una máscara de hierro. A su paso, los líderes se apartaban con recelo. Algunos fingían indiferencia. Otros disimulaban el miedo. Ninguno se atrevía a mirarla demasiado. La habían convocado para que rindiera cuentas. 4 centinelas muertos. Evidencias de que había albergado a un humano en un territorio prohibido. Todo el mundo esperaba una negación. Una excusa. Una caída. Pero Zaira no venía a pedir perdón. Venía a marcar el inicio de una nueva guerra. Se detuvo en el centro exacto del círculo. Allí donde solo los más grandes guerreros eran autorizados a hablar. Los ancianos la observaban desde sus tronos elevados, envueltos en túnicas que ocultaban sus corazones podridos. A su derecha, los generales. A su izquierda, los emisarios de los clanes. Zaira no pidió la palabra. La arrebató. He matado a vuestros centinelas. Un murmullo se levantó como un enjambre venenoso. Algunos se pusieron de pie. Otros vociferaron improperios. Pero Zaira no se inmutó. Levantó la cabeza, orgullosa, y su voz rompió el aire como una lanza. Y lo haría otra vez. Porque entraron en mi santuario. Porque intentaron tocar algo que ahora es mío.
Un humano. Sí. Lo oís bien. Un humano. Lo salvé. Lo protegí. Y ahora, si alguien se atreve a acercarse a él, juro por mi sangre que arderán planetas. Uno de los ancianos se levantó con dificultad. Eso es traición. Has quebrado las leyes primarias. Tu sangre debe ser purificada. Zaira avanzó sin miedo. Metros apenas la separaban del anciano. Cada paso era un acto de guerra. Cuando estuvo a un brazo de él, se quitó la insignia de su clan. La dejó caer al suelo de ónix con un estruendo seco que hizo temblar a los más jóvenes. Ya no pertenezco a ninguna ley que no me represente. Ya no obedezco más clanes, más juramentos, más mandatos. Solo obedezco mi instinto. Y mi instinto me llevó a él. El general Arbak, el mismo que la entrenó en su juventud, la miró con rabia mal contenida. Todo por un humano, Zaira. ¿Qué tiene él que el resto de nosotros no? Zaira no respondió con palabras vacías. Caminó hasta el borde del círculo. Con un solo movimiento, activó el brazalete de visión. Una imagen holográfica emergió, mostrando a León, de pie, sin armadura, pero con una mirada limpia, serena, firme. Detrás de él, el santuario ardía por dentro, no de fuego, sino de luz. Una energía nueva. Desconocida. Él no vino a invadir. No vino a conquistar. Cayó del cielo, roto, y aún así se puso de pie. No pidió nada. Y sin embargo, me dio paz. Su voz se quebró apenas, como un rayo sutil que cruzó el tono implacable. Zaira cerró el puño. La imagen desapareció. Su mirada se endureció. Por él dejaría de respirar. Por él destruiría 100 consejos como este. Porque nadie jamás, me hizo sentir más viva. Y si mi destino es convertirme en monstruo por protegerlo, que así sea. Pero no os equivoquéis, si lo tocan, no quedará piedra sobre piedra. El anciano quiso hablar, pero Zaira ya había girado. Caminó hacia la salida sin esperar respuesta. Cada paso suyo era una cuenta regresiva. El consejo podía castigarla. Podía declararla enemiga del Estado. Pero todos sabían una verdad innegable. Zaira era la guerrera más letal de su generación. Y ahora tenía un motivo. Uno que no podía ser aplastado con amenazas ni leyes. La puerta se cerró tras ella. El silencio quedó suspendido como un cadáver en el aire. Afuera, las primeras naves del Consejo ya se dirigían al santuario. Habían activado la orden de eliminación. León sería el objetivo. Pero ellos no sabían que Zaira ya no era solo una comandante. Ahora era un arma desatada. Y el corazón que protegía era la chispa que iba a incendiar todo el cielo. El cielo se partió en dos cuando llegaron. Las naves del Consejo cubrieron el horizonte como un enjambre de acero. Cayeron sobre las montañas de Caelia con un estruendo que sacudió los ríos subterráneos y encendió el aire con fuego y ceniza. Bajo la superficie, el santuario vibró. Piedras ancestrales comenzaron a ceder. Torres de roca se agrietaban. El mundo parecía inclinarse sobre un solo punto. Zaira ya estaba lista. Llevaba su armadura negra, bañada con los restos endurecidos de los enemigos que una vez se atrevieron a subestimarla. En su espalda, 2 espadas cruzadas. En su pecho, el símbolo que había tallado esa misma madrugada, una pequeña L, grabada con fuego. La inicial de León. Frente a ella, él aguardaba en silencio. Había pedido pelear, insistido en quedarse a su lado. Pero Zaira se lo había prohibido con una sola mirada. «Tú ya peleaste suficiente», le dijo. «Ahora me toca a mí». León le tomó la mano, con fuerza. No como un adiós. Como un pacto. «Volverás», dijo él con convicción. «No lo dudo». Zaira asintió. Luego giró y desapareció en la oscuridad del túnel que conducía a la superficie. El primer impacto ocurrió antes de que ella emergiera. Una explosión sacudió la entrada del santuario. Zaira atravesó el humo como una sombra viva. Sus ojos brillaban como brasas abiertas. Saltó directo sobre el primer escuadrón de élite que había descendido con paracaídas gravitacionales. El combate fue una sinfonía de violencia. Zaira era una furia sin forma,
una diosa hecha carne y acero. Sus espadas danzaban a velocidades imposibles, cortando a través de armaduras reforzadas, ignorando escudos, burlando los protocolos de defensa. Cada enemigo que la enfrentaba caía sin haber entendido nunca quién los había derrotado. Desde el cielo, los comandantes del consejo gritaban órdenes. Lanzaban drones, cañones de pulso, misiles selectivos. Pero nada funcionaba. Zaira no era una guerrera. Era una tormenta. Uno de los generales descendió personalmente. Un exmente, un traidor. Se enfrentó a ella en el puente de piedra que cruzaba el abismo del norte. Su lanza brillaba con fuego verde. La batalla fue brutal, sin pausas, sin respiros. Pero al final, Zaira clavó su hoja en su pecho y lo dejó caer al vacío sin decir una palabra. Las naves comenzaron a retirarse. La leyenda había despertado. Y nadie quería morir por una causa que ya estaba perdida. Horas después, todo estaba en silencio. Zaira regresó caminando, manchada de sangre, cojeando, respirando con dificultad, pero con los ojos firmes. Entró al santuario, cruzó las cámaras destruidas, y al fondo, encontró a León esperando junto al fuego. Al verla, se puso de pie. Dio un paso. Luego otro. Y cuando sus cuerpos se encontraron, no hablaron. Zaira lo abrazó con fuerza, con todo el peso de la guerra abandonado en sus brazos. «Lo lograste», murmuró él. Ella negó. «Lo logramos». León la besó. Esta vez sin urgencia. Sin miedo. Fue un beso suave, como la brisa después de una tormenta que parecía no terminar nunca. Zaira apoyó su frente contra la de él. «Ya no tenemos que correr». «Entonces construyamos algo», dijo él. «Aquí. Donde nadie nos encuentre. Donde podamos ser solo eso, tú y yo». Zaira sonrió. Una sonrisa verdadera, sin sombras. Y así lo hicieron. El santuario se convirtió en su hogar. Lo reconstruyeron piedra por piedra, con las manos llenas de cicatrices y los corazones llenos de promesas. Plantaron árboles en los túneles. Dejaron que el agua corriera libre. Criaron animales. Y cuando el primer hijo llegó, Zaira lo sostuvo con la misma fuerza con la que una vez sostuvo su lanza. La guerra quedó atrás. Los nombres del consejo desaparecieron con el tiempo. Pero su historia, la historia de la guerrera que desató el caos por amor, vivió por generaciones. Y cada vez que una estrella cruzaba el cielo de Caelia, alguien susurraba la misma frase. Ella lo eligió. Y el universo jamás volvió a ser el mismo.